ya conozco ya otra sustancia que es la heroína. Entonces ya la heroína ya vale más, ya un gramo vale cierta cantidad de dinero, aparte de la otra adicción que tenía, que era el bazuco, que es más adictivo todavía. Entonces me tocaba que reciclar para inyectarme en la mañana y en la tarde, porque yo empecé fumando y después ya terminé inyectando. Hola mi gente, bienvenidos a un podcast más de Remando contra la Corriente. Hoy con una historia fantástica, maravillosa, impactante, como ya nos estamos acostumbrando a tenerlas aquí. Una historia que en este caso nos va a enseñar un poco de lo que puede hacer una limitación, pero no una limitación física, sino una limitación mental. Pero cómo esas limitaciones que a veces nos ponemos, cuando las echamos a un lado de la mano de Dios, podemos llegar a hacer de nuestra vida algo de ejemplo, de testimonio. Vamos a tener unos momentos impresionantes a lo largo de ella, lo sé porque conozco muy de cerca a nuestro invitado de hoy. Mi nombre es Diego Fernando Mostacilla y pues les presento a nuestro invitado. Bienvenido, Jorge Iván. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ok, Jorge Iván, pues digamos que dentro de nuestros invitados, eres una persona que hace rato queríamos tenerla sentada aquí en nuestro set, porque sabemos la calidad de persona y lo que estás haciendo en este momento por otros seres humanos. Pero eso es lo impresionante de esta historia. Cuéntanos un poco cómo empieza la parte, digamos, lo inicial de tu vida, cómo se da tu desarrollo desde niño, porque pues queremos saber un poco primero que todo. Bueno, pues nazco en una familia disfuncional, porque pues mi padre y mi madre pues no vivían juntos. Nazco con una discapacidad, con una malformación de mi cuerpo desde nacimiento, pues, y a raíz de eso se empieza pues mi vida, al mi madre dejarme solo mientras ella salía a trabajar en una pieza, en un apartamento, y mi abuelo por parte de mi padre va, me saca, me lleva para la casa, para la familia paternal, y ahí es donde empieza verdaderamente mi vida. Pero estamos hablando de que tu mamá te dejaba solito teniendo meses, ¿estás pequeño? Cuando estaba recién nacido, sí, porque pues ella por su trabajo, ella trabajaba de noche, entonces, y llegaba era en la madrugada, altas horas de la madrugada, entonces ella me dejaba a mí solo, muy, muy pequeño en la habitación. Entonces a raíz de eso, pues, el llanto, los quejidos de un niño a esa edad, recién nacido casi, se puede decir, por estar necesitado pues, de un alimento, por estar necesitado de que le hagan el cambio de un pañal, de un abrigo, el llanto pues alerta a los vecinos y le comentan pues a mi abuelo, que en paz descanse, él va, me rescata, me lleva para la casa, es donde empieza verdaderamente mi vida. ¿Por qué? Porque llego a un seno familiar muy bonito, una familia muy unida, unas hijas preocupadas por sus padres, unos padres preocupados por sus hijas, por sus hijos, una familia muy bonita. Afortunadamente cuento desde pequeño con ese apoyo y a pesar pues de mi defecto, yo tuve que lidiar con eso los primeros años de mi vida, pero tuve la fortuna de contar con unas tías de que estuvieron siempre ahí conmigo. O sea, me bañaban, estuvieron pendientes, y por parte de ellas empiezo a tener las cirugías en mis piernas, y logro tener la bendición de poder caminar. ¿No podías caminar inicialmente mucho? Normal no porque yo nací con los pies volteados para atrás y la parte de adelante era pegada al talón, era así como un puño, entonces no podía caminar. Pero afortunadamente, como te cuento, hermano, conté con unas tías y una familia muy unida y muy enfocada en lo mío. O
¿cierto? Y pusieron de todo su empeño, de todo su amor. Y gracias a ellos pues me hicieron las cirugías que me tuvieron que hacer, lidiaron conmigo, la etapa de los yesos, la etapa de la recuperación. Y hoy en día pues cuento con una discapacidad, pero por lo menos me valgo por mí mismo. Me valgo por mí mismo. Hablando de la parte de tu transición entre esa vida familiar que, aunque no es perfecta, ¿cierto? Porque tu mamá se va, Exacto. ¿cierto? Se va, pues, y llega una familia que te acoge muy bien. Pero ¿qué comienza a pasar? Porque hay cosas que hemos hablado, que me cuentas que comienzan a ocurrir a pesar de tener una familia que te apoya. Sí, claro, empiezo la etapa de crecimiento. Entonces, cuando empiezo a crecer, yo cuento con algo muy bonito. Y es que a mí mi familia nunca me escondió. Nunca tuvo vergüenza que porque yo tenía pues esa discapacidad, que no podía salir con los amiguitos de la cuadra, nunca. Todos mis amigos llegaban y me buscaban y ellos me sacaban y me dejaban jugar con ellos. Dentro de lo que cabe, pues yo jugaba con ellos y siempre conté con ese apoyo pues como de los amiguitos de la cuadra. Yo soy de la ciudad de Armenia, me crié en un barrio muy humilde, en el barrio El Prado de la ciudad de Armenia, y conté con personas y con amigos que en este momento pues ya hemos estado muy apartados por cuestiones de la vida que yo mismo he ido desarrollando, ¿cierto? Entonces, pero nunca me escondieron, entonces eso fue algo es como un recuerdo muy hermoso y muy bonito que yo tengo de mi niñez, que mi familia a mí nunca me escondió, nunca sintió pena de mí, nunca tuvieron pena pues que con los demás, no, nunca, siempre enfrentaron la vida tal y como es. Te enseñaron a y me enseñaron a mí de que yo no podía sentir que estaba como discapacitado o tener algún complejo a largo plazo para esa edad, de que yo por decir con la edad que tengo hoy en día yo me sienta complejado por algo, no, que es gracias a ese apoyo que yo recibí desde pequeño que yo hoy en día no me siento complejado, es más, y esto va a sonar como muy chistoso, pero yo siento, o sea, yo no siento que camino así, yo me veo caminando así es cuando pues me hacen videos y que me toman fotos. Entonces digo, uy, verdaderamente sí tengo una discapacidad, pero yo me te autopercibís bien. Sí, claro. Pero ¿cuándo comienza entonces ese cambio en tu vida? ¿Y qué ocurre en ese cambio de pasar de ser un niño feliz y normal a vivir otras cosas? ¿Qué pasa? Cuando llego al colegio, yo ingreso a la escuela y la escuela fue una etapa muy bonita para mí. Y pues siempre pues fui una persona como un niño pues muy inteligente lo que cabe, porque como te cuento, conté con el apoyo de que necesitaba una tarea, ya estaban ahí, que necesitaba esto, pues estaban ahí, que necesitaba ir a la biblioteca porque en ese tiempo no había internet, no contábamos con los mismos, no, para nada, con los mismos equipos sofisticados y recursos que hay ahora, como el internet, el celular, no, tocaba que ir a la biblioteca, investigar en los libros, entonces conté pues con el apoyo de ellos para eso. Cuando llego al colegio, ahí es donde empieza ya la etapa verdaderamente, que empiezo ya a pasar de lo normal y feliz a por cosas de la vida, a empezar a vivir una vida llena, y empieza la etapa como yo lo pudiera decir ahí, como una etapa de crecimiento por un lado, pero de degradación por el otro. ¿Por qué? Porque llego al colegio y ya empiezo a juntarme con muchachos y muchachas que tienen una mente más abierta que la mía. Entonces empiezo primero, yo ingreso al mundo, se puede decir así, es primero que todo por medio del cigarrillo. ¿Cuántos años tenías? 12 años. Opa. Yo empiezo a fumar cigarrillo, no porque yo quisiera, sino por querer buscar aceptación de poder entrar a un grupo o a un círculo de amigos que en ese tiempo era necesario estar ahí para no sentir lo que hoy en día se llama como bullying. En ese tiempo se sentía más, era como rechazo. Entonces en ese tiempo el no estar en ese grupo era estar usted como en el lado de los del rechazo. No, con este no, con este vamos a hacer cualquier cosa, no, pero con este no. No vamos a hacer, no, pero con Jorge no. Entonces, querer entrar en ese grupo y en ese ambiente y en ese círculo, probé el cigarrillo. Y me acuerdo la primera vez que lo probé, pues tosí mucho, me emborraché demasiado, me mareé.
y así empiezo. Ya después, pues, ya con el tiempo, ya empiezo que a faltar a clase, que vámonos para el río. Y las pequeñas locuras que uno comete cuando ingresa al colegio, Ajá. buscando aceptación. No tanto por la curiosidad, buscando aceptación. Ok. Es un gran error que nosotros cometemos y esto es un gran mensaje para las personas que nos ven y tienen la oportunidad de ver este mensaje en este podcast, de que no hay que buscar aceptación de nadie. De pronto el buscar aceptación de alguien nos puede llevar a tocar los fondos de pronto que yo toqué, porque empecé con algo suave, pero más adelante al transcurrir de esta entrevista vamos a ver que no es un juego, no es un juego. El buscar aceptación no es un juego. Porque no se quedó en el cigarro, ¿qué pasó luego? Empieza ya todo a evolucionar, pero para mal. Okay. Ya conozco la marihuana, entonces empiezo el consumo de marihuana también buscando aceptación. Pero también hay una parte como de curiosidad, porque yo veía que les causaba como risa, que como ellos estaban chéveres y yo no, que les daba como más valentía porque nos íbamos para una parte que es como una cascada, entonces los muchachos se fumaban su marihuana y entonces, no, yo sí me tiro, yo subía y no era capaz. ¿Cierto? Pero cuando empiezo a consumir marihuana, yo pierdo los miedos, entonces me empieza a gustar más, ya me empiezan a aceptar más, ya yo no era el que fumaba, sino el que la llevaba, entonces empieza a entrar ya al círculo, ya era para todo, no, que vamos para el río, llamemos a Jorge Iván, que vamos a hacer una fiesta en la casa de fulano, invitemos a Jorge, pero yo lo que no veía era que me invitaban porque verdaderamente me tuvieran un cariño y un afecto verdaderamente sincero, sino porque lo que querían era que yo llevara las sustancias a ese lugar. Entonces, ya empiezo a crecer, ya pierdo el primer año, lo repito, paso a séptimo, ya en séptimo afortunadamente lo gané. Y ya cuando ya empiezo ya a subir de grados, empiezo a conocer gente con más mundo. Entonces ya en la fiesta ya conozco otra sustancia que se llama el perico. ¿A raíz de qué lo conozco? A raíz de estar tomando licor. A través de estar tomando licor, entonces yo veía que los muchachos como que después de cierto tiempo de estar consumiendo licor, ellos se pegaban un pase lo que nosotros en el mundo o en la vida pues de la calle le llamamos cuando nos metemos una dosis por la nariz, porque eso es por la nariz. Entonces yo veía que ellos le pegaban un pase y volvían otra vez y como que se activaban o manejaban mejor su estado en ese momento de alicoramiento, ¿cierto? Entonces se les iba la borrachera. Exactamente. Entonces yo pues como por curiosidad yo lo pruebo y me quedo ahí. ¿Por qué? Porque el efecto de ese me suplía el de los otros dos, que era el del cigarrillo y el de la marihuana. Por eso ahí vamos viendo el grado como de crecimiento, pero como persona, pero en la vida personal, iba cada vez... Ibas en inverso, en degradamiento. Yo antes era de para abajo. ¿Por qué? ¿Qué cosas no pasaban antes que ahora sí pasaban? Estabas creciendo en edad, estabas creciendo en grado de escolaridad, estabas creciendo corporalmente, pero ¿qué otras cosas ocurrían a nivel inverso? Es algo... Es una buena pregunta y es algo que les va a llegar de pronto a muchos y se van a identificar con esta respuesta. ¿Por qué? Porque cuando yo consumía cigarrillo y cuando consumía marihuana, yo nunca me llevaba a llegar nada a la casa. Nunca. Ni yo me tuve que gastar lo que me daban para mis descansos en eso. Cuando ya llegó el consumo de perico, ya eso no me alcanzaba. Entonces empiezo como tenía confianza en mi casa con mis tías, entonces yo miraba ya dónde guardaban la plata, entonces ya no me la robaba toda, ni la cogía toda, pero sacaba una parte, 2 billeticos, empecé así. Que no se notara mucho. Para que no contara mucho. Entonces empiezo, como empecé, primero con el cigarrillo, después la marihuana, de a poquito, así empiezo con el robo en la casa. Ya 2 billeticos, ya 3 billeticos, que me llevo este control de este televisor porque es
es mejor. Pues cuando en ese tiempo no teníamos la fortuna de que hoy hay televisores plasmas inteligentes, no, eran los televisores viejitos. Los de Jiva. Los de sí, yo crecí con los Picapiedra y el Chavo, y ¿sí me entiende? Entonces me empiezo a llevar, y cada vez era más, hasta cuando ya se dan cuenta pues en mi casa, y ya empiezo a llegar drogado, empiezo a participar en fiestas dentro del condominio donde yo vivía, me empiezo a relacionar con personas que no debía relacionarme. Por decir, cuando yo ya salgo de mi casa, que no quiero estar más en mi casa, yo me voy a ir a un sitio de tolerancia en la ciudad de Armenia, que era alrededor de la galería antes del terremoto, y eso era infestado pues de ladrones, de prostitutas, de maldad. Después de las 9 de la noche no se veía nada bueno, pero a mí me empieza a gustar eso. ¿Te vas a vivir allá? Sí, porque ya no, en mi casa ya no me aguantaban, todo me lo llevaba, ya no hacía caso, era grosero. ¿Pero te echan o te vas? No, me echaron. Te echaron. Me echaron. ¿Se aburrió y...? No, me echaron, se aburrieron. Te aburriste y te echaron. Y sí, entonces ya mi familia ya toma la decisión. Tengo una tía que prácticamente también fue como mi madre. Hoy en día pues se encuentra descansando. Y ella para mí siempre va a ser alguien muy especial. Porque siempre estuvo ahí. Ella fue casi la mamá de todos los sobrinos. Pero conmigo tuve un acercamiento mayor porque yo vivía con ella. Entonces mi tía Miriam para mí siempre la va a llevar en mi corazón, porque yo sé que ella sintió más dolor que mi abuelita, que yo me crié con mi abuelita, la mamá de mi padre, al tenerme que sacar de su casa, pero fue una decisión que tuvieron que tomar, una decisión que así les haya dolido, fue algo de lo que yo aprendí y tuve que pasar muchos años para hoy estar en los brazos del Señor. Ok. ¿Por qué? Porque llego a ese lugar, me voy a vivir a un hotel alrededor de la galería de Armenia, empiezo vendiendo limones por ahí en Mallita, pero me empiezo a relacionar con gente que no me tengo que relacionar. Ya empiezo a salir a las 7, 8 de la noche, entonces me empiezo a relacionar con prostitutas, empiezo a hacer mandados, a llevar drogas a los otros expendios, empiezo a relacionarme con ellas, empiezo a estar con mujeres de esa calaña, me empiezo a relacionar con ladrones, y estando aprendiendo a relacionarme con ellos, aprendo el nefasto mundo de robar. Pero ya no en la casa, sino en la calle. En la calle. Okay. Ya me enseñan a robar, me enseñan... lo primero que aprendí a hacer fue a sacar plata de los bolsillos de los demás. Como llegan todos los domingos la gente del campo a comprar, entonces me entrenan prácticamente para eso, me entrenan y me enseñan qué es papel, qué es una billetera, qué es dinero, lo que va en el bolsillo. Y aprendo. A distinguir. Y aprendo fácilmente, y así como eso, pues aprendí muchas cosas, a distinguir el oro, a distinguir muchas cosas. Okay. Entonces aprendo a robar, y entonces ya no me gustaba trabajar, porque lo que me ganaba trabajando todo el día, me lo ganaba robando en menos tiempo. Entonces hallaba más diversión, hallaba más sustancias, hallaba más placer. Estando en ese mundo, conozco personas con demasiada maldad y me enseñan empiezo a conocer armas y me gustan las armas de fuego, y me enseñan lo que es un arma de fuego, me enseñan cómo cargar un arma de fuego, me enseñan dónde buscar armas de fuego, me enseñan muchas cosas que en ese momento, pues, hoy entiendo que a lo malo se le llamaba bueno, pero para mí en ese momento eso era lo máximo. Yo con 15, 16, 17 años, yo portar un arma de fuego en la cintura, yo me sentía el mandamás. Como le llaman ahora, el malandreo fino, ¿no? Sí, en ese tiempo ese era el malandreo, tener usted un arma de fuego en la cintura y sentirse usted como amparado en ella, porque pues va a sonar muy duro decirlo, pero en ese tiempo a uno lo agarraba la autoridad del sector con un arma de fuego y pues usted era fácil arreglar. Hoy en día no, hoy en día es más difícil, hoy en día hay cámaras,
Hoy en día hay muchos sistemas de seguridad que no le permiten a usted hacer eso. Pero en ese tiempo la corrupción era... Entonces se prestaba para que uno creciera y se siguiera instruyendo en lo malo. Okay. En lo malo. Y empiezo a crecer y conozco mucha gente. Conozco mucha gente, tanto buena como mala. Empiezo a consumir en forma desaforada. Ya no me gusta trabajar. Entonces hasta que llegó el momento de que ya me salgo de ese hotel y me voy a vivir a otra parte, aún peor, a un sitio de consumo, porque me gustaba, ya le agarré lo el que le sabor a llaman eso. una olla. Lo que le llaman una olla. Una olla es un expendio de sustancias o una parte, la parte más peligrosa donde se consume, donde se planean hurtos, muertes, donde se planean muchas cosas malas. Eso es una olla. Entonces, me voy a vivir allá. Y dentro de lo que cabe, en ese tiempo para mí, me convertí en alguien que hacía lo que hacía bien. Bien, porque nunca tuve una caída, nunca tuve nada, hasta que llega el día que caigo por primera vez a una permanencia. En ese tiempo no se le llamaba CAI ni URIs, le llamaban era permanencias. Eso es ahí en la parte de la galería. Y como toda esa gente, mi papá tenía puestos de mercancía ahí alrededor, pues me conocían. Cuando yo caigo allá, me conocen, oh, usted es el hijo de fulano. Entonces yo les decía que sí, hermano, ¿usted qué está haciendo acá? Usted tiene una buena familia, viene en un buen sector. ¿Qué le pasó? No, a mí me gusta lo que hago. ¿Y cuánto tiempo estás en ese lugar? Ya tenía 18 años. Yo tengo una duda, ¿no? O sea, tú te fuiste de la casa, ya vas en ese punto de llegar por primera vez a tocar una cárcel, por decirlo de alguna forma, una especie de cárcel. ¿Qué estaba pasando con tus relaciones familiares? Mis relaciones familiares eran simplemente de saludo. Afortunadamente, pues yo fui el único que salí como siendo la oveja negra, ¿cierto? Porque espejos buenos tengo. Tengo tías que están muy bien preparadas, tienen buenos cargos, les dan una educación a sus hijos. Inclusive tengo primos que en ese momento viven fuera de la ciudad, han hecho carreras fuera del país y tienen cargos muy altos, muy grandes. Okay. Pero a mí no me gustó. ¿No te gustó estudiar? No, me pusieron el mundo a mis pies. Estudié en los mejores colegios de la ciudad de Armenia. Uh-huh. Me decían, cuando se gradúe, estudie lo que quiera. Siempre quise ser biólogo marino. Me encanta la vida del mar. Okay. Inicial me decían, listo, termine su estudio y nosotros le pagamos el estudio que usted quiera. Pero estudie, hermano. Es lo único que a usted le va a quedar. Me entraba por aquí y me salía por acá. Yo lo que quería era robar y consumir y estar con mujeres y estar con el círculo de amigos. Llego a la permanencia y entonces yo le mando a avisar a mi papá y mi papá me manda una razón con mi madrastra. Esa parte que cuando me la contaba me impresionó mucho. Esa frase que te dice tu papá. ¿Cómo fue? Que él a mí nunca me enseñó a robar. Yo a usted nunca lo enseñé a robar. Yo a usted nunca le he dado mal ejemplo. El único mal ejemplo que yo a usted le he dado es que usted me ha visto borracho y consumido. Siendo ladrón, no, usted nos ve a nosotros trabajando, a mí, a sus tíos, sus tías. Dígale a él que yo por allá no voy a ir. Para mí eso fue un baldado de agua fría. Sin embargo, mi madrastra, mis tíos, tuve 3 tíos que siempre estuvieron ahí conmigo, mientras pasé pues ese trance de mi vida, que siempre estuvieron ahí y viví cosas, pues empiezo ya a aprender lo que es el mundo verdaderamente delictivo. Estar usted allá adentro aprende muchas cosas, tanto buenas como malas. Buenas porque usted tiene que aprender allá adentro a valorar la libertad. Usted tiene que aprender a valorar lo que a usted se le dice, hermano, haga las cosas bien. Pero como a mí me gusta lo malo y me gusta mi rebeldía, entonces yo las hago a mi manera y no salen como yo quiero y por eso es que terminé en un sitio de esos. A mí me decían, no se vaya para ese barrio a juntarse con esos muchachos porque un día esto lo van a agarrar. Mi abuela me decía. Yo era feliz saliendo de un sector del norte de la ciudad, donde es un sector en Armenia donde vive pues gente bien. Vive gente privilegiada, digamos. Privilegiada, sí, estrato 5, 6. No, a mí me gustaba era el barrio. Me gustaba estar con los de estrato 1 y 2.
Entonces, estando con esa gente, cometemos un atraco y cuando vamos en la vía nos metemos por un callejón y cuando salimos del callejón, desafortunadamente nos estrellamos con una patrulla de la policía. Ay, no, en serio. Preciso. Preciso. Entonces, ahí es donde caigo pues a la permanencia, y me tuvieron varios días. ¿Qué edad tenías? Ya tenía los 18. Ya Entonces ya después de eso ya salgo y vuelvo otra vez, me recogen, sin embargo me recogen otra vez en la casa, me dan otra oportunidad, pero no te interesa. No, me empezó a juntar con gente dentro del mismo círculo, como decir, del mismo estrato social, pero que se hacían cosas malas. O sea, porque en todo estrato hay gente que hace lo incorrecto. Yo tengo algo, Diego, yo soy uno de los que yo les digo a los muchachos que detrás de una sustancia o detrás de un estrato social, hermano, eso no diferencia nada. Lo que es la delincuencia, lo que es el enemigo, lo que hoy en día nosotros le llamamos enemigo, el enemigo no diferencia estratos sociales, no diferencia raza, no diferencia clase, no diferencia nada. Absolutamente. Todos somos igualitos. Entonces, a nosotros lo único que nos diferenciaba era que vivíamos en un sector privilegiado, pero no nos excentralizaba pues nada de los que vivían en un estrato 1 o 2. Éramos los mismos, con diferente estrato, no más. Entonces empecé a relacionarme con ellos y ya entro en un mundo ya mayor, ya me empiezo a relacionar con gente muy pesada, conozco gente muy pesada. Y ya empiezo a conocer otras sustancias, empiezo ya a moverme en otro rol. Ya me empiezo. O sea, de la mano de que hay un cambio o una, digamos que se pone peor la cosa con quien conoces, también van subiendo, me imagino que aumenta el consumo y además de eso dices que cambia. Exacto. ¿Nuevas drogas? Sí, claro, ya cambian nuevas drogas, ya empezamos a asistir no a discotecas de barrio, no a discotecas del centro, sino que a discotecas fuera de la ciudad, donde va gente con dinero. Entonces ya empiezo a conocer otro círculo de la sociedad, un círculo donde se maneja otro tipo de sustancias. En ese tiempo se manejaba mucho que el éxtasis, el pop, los ácidos, porque eran fiestas más que todo electrónicas. Empiezo a relacionarme ya con mujeres de otro estrato, ya mujeres más bonitas, ya... y a pesar de mi discapacidad, tuve la fortuna pues de tener novias muy bonitas, de tener novias con una posición social que pues yo le contaba a mi papá, porque tengo mucha confianza con mi papá y con mi madrastra más que todo, y con mis hermanitas. Les contaba pues de la clase de personas que tenía al lado y pues no las creían cuando yo las llevaba a la casa, las presentaba. No las creía porque, pues, primero por mi discapacidad y segundo en el círculo social que yo me movía. Entonces, pero fue un mundo de mucha apariencia, era un mundo solo de apariencia. Todos esos vacíos que yo sentía, los llenaba era con sustancias, con consumo, duraba 2, 3, 4 días sin ir a la casa. Y mi abuelita, pues ella me esperaba noche tras noche y yo no llegaba. Mis tías me esperaban y yo nunca llegaba. Entonces empiezo ya otra vez la degradación y decido sentarme de la ciudad. Pensaba yo que el problema mío era la ciudad. O sea, comienzas a buscar soluciones, a pesar de que estás ahí en ese mundo degradándote, todavía piensas que hay que buscar una solución y esa es la que encuentras. Y yo pienso que la solución es cambiar de ciudad. Ok. Pero lo que yo no pensaba, como yo pues en ese momento soy una persona ignorante, no tengo mucho como conocimiento sobre lo que es la enfermedad y sobre los fondos que me van a llevar a tocar la enfermedad, esa es una de las partes de la enfermedad. Yo sustituyo sitios pensando que la solución es esa. El cambio de lugar. Y la solución no es esa. Antes, pero ayuda, puede ser que ayude, pero en ese momento de tu vida no era la solución primaria. No, porque me ausento. Conozco a alguien que me lleva a conocer la ciudad de Cúcuta. Entonces llego a la ciudad de Cúcuta y empiezo a trabajar
me enseñan a trabajar. Cúcuta pues es una de las capitales del calzado en Colombia, Ok. que es Cúcuta y Bucaramanga, es donde se fabrica pues el mayor calzado para todo Colombia. Y ingreso a una fábrica de esas como ayudante, pero como te dije al principio, soy una persona muy inteligente y que me ha gustado siempre aprender. Y aprendo a hacer calzado, aprendo a hacer sandalias para mujer, aprendo a hacer tenis deportivos, y ya me empiezo a meter en la élite de los del calzado, porque empiezo ya a elaborar calzado en cuero, empiezo a hacer calzado como en gamuza, en charol para mujeres, lo que en el gremio del calzado se llama zapatilla, y ya empiezo ya a ganar mejor. Entonces ya paso de ayudante a patrón, a montador. El montador es el que elabora, el ayudante es el que arregla el corte es lo que se va a montar en la horma, y entonces ya empiezo a ganar mucho mejor. Pero en ese gremio empiezo a tomar mucho licor los fines de semana, empiezo a jugar billar y empiezo a vivir una vida, como estaba solo, empiezo a vivir prácticamente como dice un disco, una vida loca. Todo lo que me ganaba, pues yo guardaba lo del alquiler, guardaba lo de la alimentación semanal, y el resto, vénganos en tu reino. En consumo todavía, ¿no? Sí, claro. ¿Qué estabas consumiendo en ese entonces? Perico, marihuana. Podríamos decir que eras un vago organizado. Exactamente. Que solemos creer que eso Sí, es menos claro. malo, ¿no? Y se encuentra una gente que dice, no, pero yo guardo lo del arrendo, guardo. Nosotros nos metemos esa mentira. Es una mentira que uno mismo se mete al creer que está haciendo bien, cuando, hermano, usted lo que está haciendo es alimentando un monstruo adentro de usted que cuando explota lo destruye completamente, y eso me pasa a mí. ¿Por qué? Conozco una mujer, vivo con ella, pero a causa de mi responsabilidad, porque me fui volviendo irresponsable, ya no compraba lo mismo en remesa, sino que compraba menos, porque toda la semana me endeudaba. Tremendo. Me endeudaba, entonces pues decidí sacarme, no, manito, o sea que con usted no vivo más. Yo para aguantar hambre, aguanto hambre sola. Sí, claro. Y dentro, hermano, hoy en día que tengo un poquito de lucidez mental, yo le puedo decir que fue la mejor decisión que tomó esa mujer. Porque si hubiera quedado conmigo, pues hubiera hasta vivido conmigo esa etapa que yo viví. ¿Cierto? Que luego nos vas a contar un poco cómo se va empeorando. Exactamente. Claro. Y yo quedo así, sin tener donde dormir, sin tener... Tengo un trabajo, pero ya como no tengo donde lavar la ropa ni nada, entonces empiezo a ir sucio y me echan. Me echan y me dicen, no, usted es muy buen trabajador, muy responsable y todo, paisita, pero no lo podemos tener más en la fábrica porque no lo podemos, o sea, no me lo dijeron tan de frente como por cochino. Sí. Como por su sospechaban. Pero yo estaba claro de que era por eso. Entonces ya caigo a dormir en el mismo barrio, en las afueras de un pool. Primero en un callejón y ya después en las afueras de un pool. Ya conozco ya habitantes de calle. Okay. Los cuales habitantes de calle, yo los veía que todas las noches pues consumían una sustancia así como en un, ¿cómo se podría decir eso? En un artefacto. Que hoy en día pues lo vamos a llamar por su nombre, que es una pipa. Ya. Conozco el bazuco. Okay. Con el primer plon que yo me doy, diga, hasta ahí llegó la vida verdaderamente de Jorge Iván. Porque conozco el bazuco y me consumí y vendí hasta el último trapo que yo tenía. Te engancha literalmente, como él le dice, es un gancho. Con el primero que me pegué. Ya me llevan a comprar, ya me llevan a que me conozcan, ya definitivamente, ahí es donde verdaderamente empieza mi degradación personal, ahí es donde verdaderamente empieza mi verdadero calvario, porque se puede llamar como calvario, mi verdadero desierto. ¿Por qué? Porque ya nadie en el barrio me veía como esa persona que trabajó en su fábrica de calzado, que tuvo su moto, que tuvo pues su posición dentro de lo que cabe. Yo era un hombre corriente, común y corriente. Tenía mi mujer, tenía la familia, tenía
una parte donde llegar, tenía Ya- una ya ahí- comida que me esperaba. ¿Ya ahí tenías hijos o todavía? Sí, ya. Eso ya fue después de que yo regreso de Venezuela. Entonces, eso es otra parte de la historia que yo creo que me salté un poquito, porque en Venezuela también viví, pues, algo dentro de lo que cae bonito. ¿Por qué? Porque Dios me regala dos bendiciones que son mis hijos, Iván Alejandro y Antonella. Me regala la madre de mis hijos que en ese momento y aún todavía es un ejemplo a seguir, porque aunque tenga sus defectos, está a cargo de mis hijos. ¿Qué más que eso? Es una buena madre, Ok. no tengo nada, absolutamente nada que decir, porque es una excelente, nunca le he hablado mal de su padre a sus hijos, nunca le he dicho que su papá los dejó, que su papá es un irresponsable, no, me toca que venirme de Venezuela también por el consumo de sustancias y por mi posición de estar en el malandreo, porque allá no se le llama delincuencia sino malandreo. Entonces, me gusta tanto el malandreo que yo llegué hasta a robarme 5 o 6 motos en una noche. Tremendo. 2, 3 camionetas en una semana. Y por mi discapacidad, entonces la gente, ¿y quién lo robó? No, que una persona, un checo, no, que un cojo, no, que un manco. Entonces ya las autoridades sabían, es el colombiano, es el colombiano. Entonces yo me tocaba que dormir en una parte diferente todas las noches. Ya estaba señalado por tu discapacidad, te pillaban más fácil. Llegando al punto de que cuando yo salgo de Venezuela me toca salir, la misma banda me ayuda a disfrazarme de mujer para yo salir de Venezuela, porque estaba ya muy curtido, ya me estaban buscando las autoridades allá para matarme. Curtido te refiere a que ya estabas Curtido es demasiado señalado. Exacto, sí, curtido es un dialecto, pues, o una palabra que nosotros en la delincuencia utilizábamos para referirnos a que ya estamos muy señalados. Okay. Entonces salgo de Venezuela así, me sacan así y ya cuando ya regreso aquí a Colombia, llego a Cúcuta otra vez, pero ya no me creían, entonces conozco a alguien en la calle que es conocido de un grupo al margen de la ley e ingreso a ese grupo. ¿Por qué? Porque yo estando en la delincuencia en Cúcuta, a raíz del consumo de sustancias, pues uno empieza ya no a ser la misma persona leal y fiel, sino que uno ya empieza a ser lo que nosotros llamamos en el bajo mundo, o llamábamos en el bajo mundo, faltones. En ese tiempo la palabra valía. En ese tiempo el cometer usted un error con un amigo le podía costar la vida. Entonces, caigo a la calle, conozco los habitantes de calle y conozco el bazuco. Y me atrapa completamente. Llegando al punto que en el transcurso de 4 o 5 años, yo ya estaba completamente hecho un habitante en condición de calle. Indigente. Sí, ya solo vivía el reciclaje con el costal al hombro. Los últimos años ya descalzo, sin camisa, peludo, llegando al grado tan bajo de que yo no podía comer comida que me regalaran de las casas, porque me caía mal. Yo ya era comida literalmente que yo sacaba de la basura. Entonces, todos esos recuerdos y todo eso es lo que a mí me hace hoy sostenerme y mantenerme donde yo estoy, que primeramente es de la mano de Dios, y segundo, ese testimonio cuando yo lo cuento a algunos de los muchachos que hoy están conmigo, algunos se identifican y me dicen, uy, líder, yo no he llegado hasta allá, y si usted ha podido, pues yo también puedo, ¿cierto? No lo cuento en forma de vanagloria, Diego, no, ni esto es para que la audiencia se escandalice, ni digan, ay, pobrecito, no, es en la forma y la temática de esta entrevista es como de nivel informativo, ¿sí me entiende? Para que la gente vea que lo que nosotros, los que hemos podido salir de ese mundo, solo de la mano de Dios, podemos vivir para contarlo. Hay muchos que pudieron estar conmigo y hoy en día no están. Eso que ahora tocas es muy importante decirlo, porque desde el primer capítulo que recuerdo que hicimos con Fray Danilo, siempre hemos tenido muy claro que eso no es un sitio para llenar de historias morbosas que nos den like, sino que si lo ve una sola persona que pueda servirle tu historia o la historia de los otros invitados que hemos tenido como un espejo, vale la pena.
Dios nos permite que nos levantemos para ayudar a otros a salir o a prevenir que no caigan. Si eso pasa, la razón de ser de esto, más allá de un like, se va a cumplir ese propósito. La misión es esa y el objetivo es ese, creo yo, de que estas entrevistas que hoy Dios por medio de este medio nos da la oportunidad de hacer, no es como para nosotros vanagloriarnos y que yo hice esto y esto y esto y yo sí pude, y en cambio el que no lo ha vivido pues no va a poder. Ese no es el objetivo. El objetivo es concientizar a la juventud de hoy en día de que el consumo de sustancias no es un juego. No es un juego, y quiero agregar allí, aprovechar como esta parte que estamos teniendo ahí, porque es que no para ahí la cosa. Tú ya habías estado en una cárcel, vuelve y pasa lo mismo, pero ya las cosas cambian un poquito. Cambian, mejor dicho, dan un vuelco total de un 300%, diría yo. Ajá. ¿Por qué? Porque estando en el mundo estando pues yo durmiendo en la calle, comiendo la basura, pues las personas que comercializan con sustancias, pues la persona que más buscan es al habitante de calle. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a todo el que consume, sea habitante en condición de calle, no sea habitante en condición de calle. Yo le llegué a vender a personas que tenían su esposa, sus hijos, su familia, con estratos sociales, hermano, muy alto, y llegan a buscarme en sus carros y, hey Jorge, venga, ¿tiene esto? Sí, tengo. Entonces lo empiezan a usar a nosotros, pero yo como estoy metido tanto en ese mundo, cierto tiempo pues le doy la confianza a otra persona que está conmigo durmiendo en el mismo lugar y comiendo la misma basura conmigo, y yo me quedo dormido y se me roba una bomba. Una bomba es una cantidad de dosis que nos dan a cada uno de nosotros para comercializarla, y de esa comercialización nosotros obtenemos una ganancia y el resto es para entregar. Okay. Se me fuma esa bomba. Entonces cuando vienen a cobrarme, yo me despierto y no la encuentro. Cuando vienen a cobrarme, yo digo que fulano, el que me responde es usted. Entonces me dan cierto tiempo para responder, y yo, ¿de dónde? Entonces me acuerdo de esa persona que me habían presentado, que era muy amigo mío, y me voy y lo busco, y yo le digo, hermano, me está pasando esto, y dice, si quiere lo presento. Como yo conocía de armas, conocía de armamento, conocía del manejo de armas, y en un tiempo de mi vida fue lo que más me gustó, pues como mantener, me conectan con una organización al margen de la ley, que pues por razones de seguridad pues uno no puede comentar, ¿cierto? Pero me voy para ese sitio huyéndole al peligro, no sabiendo que me estaba metiendo en algo peor, la boca del lobo. Okay. Estar usted en el monte rodeado de gente supremamente mala. Estaba jugando con mi vida. Siempre tuve un ángel en el cielo que me protegía, y siempre tuve un ángel en el cielo que dentro de lo que cabe me cuidó mucho, porque pues nunca me llegó a pasar nada, a pesar de todas las experiencias que yo viví allá. Y estando allá, se mete el ejército y me capturan. Me capturan y pues me hacen la legalización de captura, y llego al batallón Masa de Cúcuta, y allá soy trasladado a un CAI, custodiado pues por la policía, por el ejército. Y eso fue rapidito. A mí me capturan, como decir hoy, y mañana ya, yo no las creía, ya está en un centro penitenciario mayor, en la cárcel de Cúcuta, en la Modelo de Cúcuta. Y ahí es donde empieza... ¿Te condenan? Otra etapa de mi vida. ¿Te condenan? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo me condenaron? Me agarran con una arma que es uso privativo de las fuerzas militares, y como me decía mi papá cuando yo me comuniqué con él que salí, y él me decía, no, usted no se va para pagar cana, porque lo que pagué fue muy poco. Y estando allá adentro, como siempre en la calle me gustó relacionarme con la gente pues poderosa, allá llego y me relaciono con la gente, con el pluma. El pluma es la persona que dentro de una cárcel, dentro de un patio, maneja el patio. Entonces me relaciono bien con él, le caigo bien al hombre y me ponen de campanero
con otro compañero. El campanero es el que está en la reja informando cuando viene la guardia, cuando viene la comida. En unas cárceles se llama loco, en otras cárceles se llaman las pipas, en otras cárceles se llama el bongo, ¿cierto? Me ponen de campanero. Estando de campanero, vivo, yo creo que la experiencia más hostil que yo viví en la cárcel. ¿Qué te Porque pasó? estuve al borde de la muerte. Ujú. Estuve al borde de la muerte. Éramos más o menos como 35, 40 los que ayudábamos a llevar el patio. En un patio que habíamos como 180 más o menos, 170 personas. Hombres privados de la libertad entre sindicados y condenados. Y cierto día se amotinan como 15 a querer voltear el patio. Voltear el patio es querer ellos tener el control, pero quitando el control violentamente a los que llevábamos la película o ayudábamos a llevar el patio. Entonces se me sienta un compañero, eso sí lo tengo muy claro, faltaban 5 para las 2 de la tarde. Se me sienta un compañero ahí al frente y me dice, pues consumo con él, nos vamos un cigarro, viene el guardia, pero yo en ese momento yo no noto malicia ni nada. O sea, venía era como avisar de que si ya estaba listo todo. Entonces ellos sí hacen la seña, pero yo estoy pendiente de mi trabajo en ese momento, que es estar pendiente del espejo, que no vaya a meter la guardia ni nada de eso. Entonces me dice, voy a dar una vuelta, y faltando 5 para las 2 de la tarde se levanta y me pega la primer puñalada que aquí en la cabeza, con una platina. Una platina es unas armas que uno, cuando está en esos lugares, hace con las platinas de las rejas o con los barrotes, eso llaman platinas. Entonces me pega primero esta de aquí y con esa ya me deja paralizado. Cuando estoy en el suelo me pega la otra de aquí y yo ya quedo totalmente paralizado. Yo escuchaba, pero no podía ver. Y empieza ya el revolón, ya la revolución, empiezan ya a agarrar a todos los compañeros míos, a desarmarlos y a bajarlos hasta que bajan al Pluma. Y se forma el desorden. Entonces no nos pueden sacar, a mí me echan para un lado. Bueno. Y ahí me tienen cierto tiempo en el dispensario de la cárcel y de ahí me sacan para una clínica mayor fuera de la cárcel en Cúcuta. ¿Por qué? Porque se me estaba llenando la cabeza de sangre y los ojos se me pusieron así. Fue muy difícil, fue una etapa muy difícil, fue una etapa supremamente difícil en la cual yo viví y pensaba que me iba a morir. Pero tú me contabas algo que, para hablar de lo fuerte que puede ser el problema del consumo y de la adicción, que pasaba inclusive en la clínica todavía, estando así. Claro. Sí, estando allá, pues, en ese momento, puedo decir, afortunadamente, me tocaron guardias que también consumían marihuana. Tremendo, Dios santo. Que también consumían marihuana, entonces, y eso de pronto habrá gente que se va a escandalizar, como hay gente que está muy familiarizada Que ya si con no eso. deja de aterrar. Sí, no se van a enterar nada con nada de eso. ¿Por qué? Porque ellos mismos pues me la llevaban en unas pipitas chiquiticas y prendíamos el aire, cerramos la puerta, no prendíamos en aire acondicionado sino en extractor y pues vivía aparentemente bien y Consumiendo en la clínica mientras estabas enfermo. Entonces ya cuando me ven ya mejoría, vuelvo otra vez a la cárcel y empieza mi recuperación, ya me recupero y tomo venganza contra la persona que me había hecho eso. Lo primero que me dice, el Pluma me dice, no lo vaya a matar. Entonces decido que en la contada de la tarde, porque allá lo cuentan a uno en la mañana y lo cuentan en la tarde. En la contada de la tarde, cuando entra la guardia, nos cuentan. Y yo decido pues agredirlo con otros 3 compañeros que eran muy, o sea, dentro del grupo de nosotros éramos muy fieles. Entonces le pegó 2 puñaladas. Y el hombre pues queda dando el cuerpo en una bolsa y le perfora un pulmón y le tienen que poner tubos de tórax. ¿Cierto? Ya con el tiempo pues yo recupero la libertad y eso. Aún sabiendo lo que me había pasado, vuelvo a la calle. ¿Cuánto estuviste? Primero estuve 8 meses como sindicado y el resto del tiempo ya
condena Ya la efectiva condena. ¿cuánto? 8 años. 8 años. 8 años. Entonces, salgo y vuelvo otra vez a la calle. Salgo y vuelvo a la calle. Entonces, ya estando en la calle, empiezo a conocer mañas. Empiezo a conocer mañas como para consumir. El rebusque. Exactamente. Ya el ¿Cómo reciclaje. ¿Por qué? Porque estando en la calle conozco la heroína. Escalamos otro poquito más. Ya conozco ya otra sustancia que es la heroína. Entonces ya la heroína ya vale más, ya un gramo vale cierta cantidad de dinero, aparte de la otra adicción que tenía que era el bazuco, que es más adictivo todavía. Entonces me tocaba que reciclar para inyectarme en la mañana y en la tarde, porque yo empecé fumando y después ya terminé inyectándome. Ok. Entonces el poquito tiempo que yo me inyecté, hermano, eso yo no lo deseo a nadie, porque eso es un cólico que le da a uno, o sea, el síndrome de abstinencia, eso es muy duro. Entonces, duro cierto tiempo pues reciclando, pero yo veía que no me daba. Me encuentro con alguien que sabía, con personas que sabían más mañas de la calle. Y conozco secreticos o ticsitos en ese momento que me pueden servir, y me servían más con mi discapacidad. Entonces me dicen: paisa, ¿usted quiere hacer plata para que no me mate reciclando? Y yo: sí. ¿Cómo es? Entonces me dicen: haga como nosotros. Entonces me enseñan a que compre un pañal clínico que se le coloca pues a las personas que sufren de incontinencia y eso, que me lo coloque, y las bolsas que le colocan a las personas que hacen del cuerpo pero en bolsa. Okay. Y me enseñan a preparar para que eso parezca materia fecal humana. Ay, Dios. Y cada vez pues me volvía como, aprendía como más cositas de lo malo. Aprendía más cositas de lo malo. Y eso me empieza a dar resultado. Porque yo me lo coloco y me voy a un sector que se llama el Malecón en la ciudad de Cúcuta. Es un sector pues donde hay muchos restaurantes, asaderos, donde asiste la gente con platica. Y yo también empiezo a deducir, y ya había aprendido otras personas, que uno siempre que quiera que alguien o una persona le dé a uno una limosna, le dé a alguno una colaboración, busque siempre las personas que estén acompañadas de una dama. Uno, para quedar bien con la dama, uno le da la colaboración al habitante de calle. Es muy rarito el que le dice a uno: no, gracias. Y eso lo sabe el habitante de calle y se aprovecha de eso. Y yo me aprovechaba de eso. Okay. No, hermano. Y entonces ya saco el repertorio a relucir. Es que yo soy de otra ciudad y soy discapacitado, y por medio pues de esa discapacidad no me dan trabajo, no me gusta trabajar, pero sufrí un accidente y ahora sufro, mire, me toca que utilizar pañal, entonces no me dan trabajo por eso. Aparte de eso, en la calle sufrí una herida, pero yo no mantenía ya sin camisa, sino que yo solo mostraba la bolsita. Tremendo. Entonces la gente, para verme así: bueno, no le damos plata, pero le compramos los pañales. Entonces le decía: mucho mejor. Aunque yo ya tenía a la persona que me compraba las pacas de pañales y las pacas de las bolsitas que yo me colocaba. Entonces se volvió todo un mercadeo. Entonces se volvió un círculo vicioso en el cual yo parecía un ratoncito cuando lo meten en la ruedita esa que gira. Yo no me salía de ahí. ¿Por qué? Porque me da resultado. ¿Y en eso cuánto tiempo estás? Años. Todo lo que coges es para consumir. Todo, absolutamente todo. Porque la comida yo me la conseguía en la basura. Ni para la comida guardabas. No, pero no, ¿dónde? Y así yo quisiera comer, no podía, porque me caía mal. Okay. Entonces, llego a la parte del centro de la ciudad de Cúcuta y empiezo a relacionarme con los expendedores y eso. Y es un círculo donde se nota mucho el celo con los que estamos en el círculo de expendedores y todo. Uno no puede saludar a un policía, no puede saludar a una persona que no le conozca, porque una vez para ellos uno se convierte en un sapo. Pero resulta que cuando yo estuve trabajando en las fábricas, pasa alguien, una persona que trabajaba pues en la SIGIN, y me saluda. Dice: hola Jorge, ¿cómo está? Mire cómo está, ¿por qué no se vuelve otra vez? Intérnese. Y los habitantes de calle que se manejaban pues en el mismo círculo que yo, me empiezan a decir que yo soy un informante de él, porque él trabaja con la SIGIN. Y empiezan a armármela para matarme.
y yo en medio de mi consumo y de mi paranoia que produce el bazuco, me salgo, ahí sí me acuerdo que tengo un papá, Otra vez, ¿no? siempre ha sido mi bastón, Tremendo. siempre, por eso mi padre, yo creo que mi padre, Antonella y Iván Alejandro, que son mis hijos, ellos dos son las dos partes principales de mi corazón. Principalmente por encima de ellos solo está Dios, pero son personas a las cuales mis hijos les tengo que dar ejemplo, pero para mí el ejemplo me lo ha dado mi papá. Que tu papá estuvo en consumo, pero Muchos años, consumió mucho alcohol, consumió muchas sustancias, más que todo pues bazuco, y hoy solo por la gracia del Señor él conoce los grupos de alcohólicos anónimos, se pega de esos grupos de alcohólicos anónimos y hoy en día tiene más de 20 años en los grupos de de alcohólicos anónimos. sobriedad. Y por medio de esa sabiduría que él ha adquirido en esos grupos, es que él tiene la sabiduría para manejarnos a nosotros los que consumimos, o por lo menos para darme un consejo a mí que consumo. ¿Sí me entiende? Él tiene la sabiduría para decirme, usted sabe dónde tiene la ayuda, él me lo ha dicho a mí. Es más, estando en Armenia ya vamos a llegar a ese punto. Yo me vengo de allá, yo lo llamo y le digo, no papá, mire, me van a matar, consígame el pasaje, que tin. Me busca el pasaje. Busca el pasaje. Yo llego a Armenia, me recibe una hermana en su apartamento, pero como yo traigo el consumo de sustancias, más que todo el de bazuco muy vivo, llego a Armenia, empiezo a trabajar, pero todo lo que trabajaba me lo consumía. Entonces ellos me buscan una habitación aparte para que yo viva solo. Le puedo, con solo esto lo voy a resumir tanto como esto. Me fumé hasta los colchones que ellos mismos me regalaron para yo dormir. Cobijas, ropa, todo. Caigo de nuevo a la calle, a la indigencia, otra vez. Y como yo ya sabía, ya había pasado esa línea del no retorno, ya la había yo conocido, entonces vuelvo otra vez a la calle. Y empiezo a retacar, empiezo a robar, empiezo a vender, empiezo otra vez el círculo vicioso en el cual yo me manejaba hasta que vuelvo otra vez al costal, vuelvo otra vez. Entonces cierto día estoy yo en una parte que pues es turístico en Armenia, el Parque Sucre. Estoy yo ahí, están en unas fiestas de cumpleaños de la ciudad de Armenia, cuando por un lado yo veo que viene mi papá, mi madrastra, mi sobrino y mi hermanita Paula Andrea. A mí mis hermanas me quieren demasiado, pero ella esa culicagamina ahora me ama. ¿Tu hermana menor, mayor? Sí, la menor. menor. Todas tres, porque soy el único varón. Uh-huh. Mi madrastra tuvo 3 niñas, pero pues por parte de mi papá, ellas son mis hermanas y yo soy el único varón. Entonces ellas me adoran. Pero Paula Andrea, ella yo la adoro con toda mi alma, con toda. Lo mismo hay otras, Cindy Joana y Ángela Marcela, yo las adoro, son mis hermanas, son mi sangre. Yo las amo con toda mi alma. Llegan ahí y yo entonces empiezo a llorar, le digo que por qué llegan hasta ahí, que por qué viene con mi hermana, con mi sobrino, que no me gusta que me vean así. Yo estaba oliendo a lo que se dice, lo que huele la cama de un mico, a rincón de loco. Yo dormía literalmente en el suelo, pues volví a comer otra vez de la basura, no me bañaba, no me cepillaba, entonces ya se pueden imaginar cómo huele una persona que cae a ese grado de degradación, ¿cierto? Entonces mi papá me dice, hermano, ya, usted es mío, yo lo quiero demasiado, pero como bastante de la que sabemos. Cuando ya la tenga aquí, se acuerda que tiene un papá, que tiene una madrastra, que tiene unos hermanitos, que tiene una familia que lo ama. Entonces no, me busca, yo le doy la ayuda. Mientras tanto, yo así no me lo puedo llevar para la casa porque usted me roba. Y eso causó impacto en mí. Más sin embargo, me entró por aquí, me salió por aquí porque yo en ese momento pues, estaba bajo los efectos de las sustancias. Entonces yo, ¿cómo hacía en ese momento? Yo cuidaba carros en Armenia y por medio de eso pues yo consumía toda la noche y hacía mandados, iba a comprar porque hay gente pues que le da miedo entrar a la olla a esa hora de la madrugada. Yo sí entraba porque era conocido, entraba, salía.
cierto día estoy allá en el sitio de consumo y entra la policía a hacer un allanamiento y me da una paliza. Entonces yo en medio de mi dolor y de mi angustia, yo me acuerdo esas palabras y voy, lo busco y él me dice, listo, lo vamos a ayudar. Bajo con mi madrastra y lo vamos a ayudar. Se comunicaron con la Fundación Remar en Armenia y me ingresan. Pero yo llegué totalmente destruido. Llevaba más de 10, ya yo creo como 19 meses sin bañarme. Llevaba mucho tiempo, 7 días sin dormir. Llegué con una pantaloneta sucia, negro, el mugre, totalmente destruido tanto por fuera como por dentro. Entonces ahí termina esa parte como de degradación. Es un punto de parar. Sí, fue el punto. Un fondo, exactamente. Fue el fondo que yo ya necesité tocar para yo decir, no, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué? Porque yo veía espejos. Mi hermanita andando en su buena moto, mi otra hermanita andando en su buena camioneta, con sus buenas carreras ya hechas, siendo menores que yo. Tengo una hermana que es psicóloga, se especializó en sexualidad. Tengo otra hermana que es abogada, la menor. Sí. Yo siendo el mayor. Tengo primos que son mejores que yo. Tengo un primo que es ingeniero mecatrónico. Tengo otro que están estudiando ingenierías. Tengo primas también que son ingenieras de sistemas y tengo tías que son profesoras en universidades. Tengo tías que tienen muy buenos puestos. ¿Cierto? Siempre tuve ese buen ejemplo, pero a mí no me gustó eso. Me gustó fue estar al mando de mi rebeldía. Que te lleva a ese punto que estamos, ¿no? A ese punto en el que yo ya llego que digo, no quiero sufrir más. Yo también puedo, yo también quiero ser alguien en la vida. Entonces, ¿Cuánto tiempo ya de todo lo que hemos oído ha pasado? ¿Cuántos años? 32, desde los 12. 12 y llega a la fundación. Más o menos como 27 años, porque en la fundación ya voy a cumplir cierto tiempo. Okay. Entonces, más o menos entre 26 y 27 años, no de total calle, pero sí de consumo, de rebeldía, de fiestas, de desobediencia, de mentir, de robar, y todo eso lleva a me lleva al punto donde llegué. Que es un buen punto, ¿no? Según lo que claro, vamos a ver, es buen punto. Es el mejor punto al que me pudo haber llevado la vida. A ese punto. A ese punto final, que de alguna forma se vuelve un punto de inicio. De inicio. Es como cuando uno se tira en una piscina. Uno busca el fondo para impulsarse para salir. Ok, muy buen ejemplo. ¿Cierto? Y esa bajada cuesta, ¿no? Porque sin aire, vos crees que no vas a llegar y subir. Exactamente. Es peor, ¿no? Cuando yo estoy arriba, hago de cuenta y lo comparo cuando yo estaba niño, antes de llegar a los 12 años. Cuando yo entro en el agua es donde me inmerso en el consumo de las sustancias, de la delincuencia. Pero mientras voy bajando, voy viviendo todo lo que le acabo de contar. La época de robos, de hurtos, de agresiones, de estar al borde de la muerte. Y cuando ya llego al fondo de la piscina y mi impulso para salir, fue el día en el que yo decidí buscar ayuda. Ok. Reconocer que tenía un problema. Exactamente. A pesar de que ya había conocido sitios donde uno se puede restaurar también, como Alcohólicos Anónimos. Tengo el mayor ejemplo que ya lo comenté de mi padre, Narcóticos Anónimos. Son grupos de apoyo muy buenos. Exactamente, pero no, eso no lo quise. No lo quise. Iba a las reuniones, pero salía a consumir. Entonces, me llegan a la ciudad de Armenia, entonces me recibe el director de Remar Armenia, el líder Horacio Rincón. Horacio Rincón. Y me recibe y me da su bienvenida con los brazos abiertos. En ese tiempo el segundo era un paisano de allá, de apellido Duque, que hoy también está sirviendo en la obra, pero en otra ciudad. Ajá. Me tienen demasiada paciencia. Duermo 2 días sin descansar y yo pensé que era dormido mediodía. 2 días de seguido. Sí. Y empiezo ese proceso, ya me levantan a que me bañe, a que coma, y empiezo ese proceso de volver otra vez a acostumbrar mi cuerpo a comida sana, a hábitos sanos.
que no los tenía. Entonces empieza el daño de estómago, empieza la vomitadera, empieza el síndrome de abstinencia a ser parte de mí y más a vivir un síndrome de abstinencia de heroína sin ningún tipo de metadona, que es lo que ahorita pues se les da a los adictos, que para contrarrestar el efecto de la abstinencia. Yo lo digo así. Y fueron 3 meses que para mí eso marcó el inicio de mi proceso. Los primeros 3 meses de mi proceso, eso marcó mi inicio. Sin embargo, estando en esos 3, duré 4 meses en la ciudad armenia. 4 meses conozco una persona, a don Henry, un buen colaborador, fiel, servidor de la obra. Él me acoge, es un señor ya de edad, me acoge y me dice, le voy a enseñar a hacer galletas. Don Henry. Y me enseñan a hacer galletas. Las galletas se hacen y se comercializan en la obra porque Remar pues es una ONG autosostenible. Entonces las galletitas con eso se ayuda a sostener la obra. Okay. Es una de las maneras, ¿no? Es una de las maneras, exactamente. Entonces aprendo rápidamente, aprendo muy fácilmente a preparar las masas, los gramajes. Todo lo último que me enseña es Duque, que era el segundo en ese momento allá, a manejar el horno. Y yo en menos de un mes, yo ya hacía las galletas solo, hacía 24 bandejas de galletas solo, las horneaba y a las 2 de la tarde yo las entregaba ya empacadas bien. Entonces y eso empieza a inflar mi ego, empieza a inflar mi altivez, me empieza a volver arrogante, me empieza a volver de que yo sí soy capaz y los otros no. Porque le decía a muchas personas, ayúdame, y no eran capaces de manejar la manga. La manga es con lo que uno hace la forma de las galletitas. No eran capaces, prepáreme, prenda la batidora, no sabían. Entonces yo decía, no, era muy intolerante, muy impaciente, quería que la gente aprendiera al mismo ritmo que yo aprendí. Y es algo que fue un proceso que me tocó hacer, que hoy en día me ha servido de mucho. Entonces, cierto día tengo una discusión con el líder de allá y me saca de mi ministerio y eso me movió. Yo ya tenía ahorritos, ya mis tíos, pues como tengo un tío que me quiere mucho, ya como veía que estaba bien, me empezó a llevar que lujitos, ya un compañero de allá me ha regalado un teléfono, ya me empezaron a llevar tenis caros, ropita buena. Y ese día que él dice, vaya y le dice al segundo que le dé galletas para que vaya y venda. Me mandaron a consumir. Porque yo salgo de la fundación con las galletas, la misión era que yo saliera, me tomara otro aire, tuviera otra perspectiva de mi proceso, pero en ese momento yo no lo vi así, como salí lleno de soberbia, de rabia, de altivez, de rebeldía. El enemigo se aprovechó y vuelve y me agarra en sus garras. Hoy en día nosotros, los que tenemos la oportunidad de manejar personal, les decimos a ellos, hermano, usted quiere ser exitoso cuando usted salga a la calle. No visite sitios de consumo. No se relacione con personas que usted consumía. ¿Cierto? Son como 3 tips, 3 consejos. ¿Cuáles voy a frecuentar? Vamos a decir. El primero es no frecuentar sitios de consumo. Ok. El segundo, que es muy importante, no frecuentar las personas con las que yo consumía. Okay. Y el tercero, no pasar por los sitios donde yo mantenía consumiendo. ¿Y qué hiciste tú? Todo lo contrario. Salí a vender galletas, las invertí. Salí a vender galletas donde consumíamos. Le regalé galletas al que vendía droga. Y no pasé sino vendiendo galletas por donde yo consumía. Entonces, ¿yo qué más podía esperar? Terminar consumiendo. Y como estaba lleno de odio, de rencor y que, eso que no me digan nada, es que yo soy capaz solo. Justificándote. Justificándome. No era tu culpa, era la de ellos, ¿no? Según tú. No, pero es que yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me regañó? ¿Por qué me sacó del ministerio? En ese momento busqué la justificación y puse como pretexto al líder. ¿Y cuánto llevabas limpio ahí adentro? 4 meses. Que eran valiosísimos después de 27 años de eso consumo. Para mí era una eternidad. Eso para mí era una eternidad, aunque esos 27 años no los viví todos que en calle, no. Yo estando en la casa aún consumía y, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, pongo el pretexto al líder y me quedo consumiendo. Pero hoy en día también entiendo por medio de las predicas que uno le escucha a nuestro pastor, a nuestros líderes, de que Dios coloca a las personas
o maneja situaciones en el momento indicado y adecuado que alguien lo pueda necesitar. Y ese mensaje me llega mucho a mí. Resulta que el pastor de nosotros, Mario Gavilán, que es ahorita el director de la ciudad de Cali, el encargado pues de la obra aquí en la ciudad de Cali, él frecuenta mucho la ciudad de Armenia, primero pues porque le trae muy buenos recuerdos, vivió muy bonitos recuerdos en esa ciudad, fue uno de los baluartes que ayudó a levantar esa obra allá. Entonces está muy pendiente de esa obra allá, y a pesar de eso tiene una gran amistad con el líder que lleva allá, porque él fue el líder del pastor. Entonces tienen una amistad ministerial, pero también una amistad muy cercana a los dos. Okay. Entonces, él ese día estaba llevando una mercancía allá y se tenía que venir ese mismo día que yo me recaigo. Entonces, ese día que yo me recaigo, se daña la camioneta. Y no pudo viajar ese día. Y yo ese día me recaigo. Resulta que cuando él iba días y meses antes allá, pues yo lo recibía bien, ¿Se conocían? Sí, yo estaba muy pendiente de él, que sus agüitas frías, porque él toma mucha agua fría. A doña Claudia, su esposa, yo le tenía que la tortica, y yo era muy atento con ellos, muy atento. Pero para otras personas, pues era muy lambón. Pero bueno, había un cariño entre ustedes. Exactamente, había algo que no sé. El hombre se hace ganar el cariño. Sí. Y hoy en día, yo a él no lo quiero, yo al pastor, yo lo amo con toda mi alma, porque fue fue la persona que Dios utilizó y usó para yo ser la persona que hoy soy, gracias a Dios. Que toda la gloria y la honra es para él. Sí, para primero él. Que todo. Entonces, ese día no puede viajar, y ya el otro día llego recaído y el líder no me quiere recibir. Dice que no, que ahí está la ropa para que se la entreguen, ¿qué tal? Entonces doña Claudia, la esposa del pastor, aboga por mí con el pastor, intercede. Le dice, mi hijo, ¿y por qué no lo llevamos para Cali? Mire que él nos atendió bien, que eso y que lo otro, o sea, me hago agarrar cariño de ellos dos. Entonces el pastor le dice, no, ¿y qué tal que nos llevemos? Es una ciudad que él no conoce. El pastor duda. Claro, te puede ir peor en otra ciudad. Exactamente. Y él, que ya conoce, tiene más experiencia en la ciudad, sabe que de pronto esta ciudad me puede absorber más o peor de lo que Estamos hablando de Cali. Sí, que me ha absorbido mi ciudad natal, que es Armenia. Entonces, él duda, pero ella insiste. No, llevémonos, que en ese momento Dios, por medio del Espíritu Santo, yo creo que le redarguye el espíritu a él y me hace la pregunta. Pues yo en ese momento llevo mi pipa montada, llevo una dosis en la mano, la otra en el bolsillo y un cigarrillo en mi oreja. Y él me dice, ¿usted se iría conmigo para Cali? Y yo le digo que nos vayamos para Cali. Y yo le digo, si usted me da la oportunidad, sí, pastor. Y me acuerdo tanto que cuando él me va a abrazar, yo en ese momento le digo que no me abrace porque yo estoy oliendo muy a maluco, ¿cierto? Y el respeto tan grande que yo sentía en ese momento por él, me dice que no me tocara, ¿cierto? Y él, dentro de su gran humildad, dentro de su gran ser humano que es, él me dice, yo algún día llegué así o peor. Y me abraza, y entonces me dice que le entregue la pipa y que le entregue pues todo lo que lleva, y se lo entrego. Y doña Claudia, su esposa, me entra, vuelvo y me echo un baño y me acuesto, y en las horas de la tarde me vengo. Vengo con ellos, me traen hasta acá y empiezo a vivir mi verdadero proceso de restauración. Mi verdadero proceso de restauración empieza cuando yo llego a esta ciudad, y él primero que todo me abre las puertas de su casa, las puertas de su corazón, me brinda una amistad y me dice, aquí lo vamos a ayudar, tranquilo, aquí lo vamos a ayudar, usted simplemente dispóngase. Y esas palabras marcaron mi proceso. Entonces llego, y al segundo día me presentan a Fray. Fray es el encargado del proyecto de reciclaje que se maneja aquí en la ciudad de Cali, que es también una de las maneras que hay de autosostener la obra, y me dice que no, mire, él va a colaborar a mí en el reciclaje. Y empieza mi proceso, llego al reciclaje,
hay muchas personas, había como 12, 13 personas más o menos. Y me empieza a gustar, le empiezo a agarrar el sabor, ya me empiezo a relacionar con los líderes, conozco 2 personas que uno en estos momentos está sirviendo en la obra de Armenia, Duber, él y el que ahorita es mi líder, Duber Salazar, y el que ahorita es mi líder, Orlando Roa, que ellos 2 me acogen muy bien desde mi llegada, me reciben muy bien. Entonces para todo lo que ellos por decir en esos momentos yo llego frito es como un significado de una palabra que nosotros manejábamos, de que es alguien que no tiene respaldo ni plata ni nada. Mal, frito. No tiene nada. Entonces ellos que compraron la comida, que ya me ven el nuevo de Armenia, que esto, que lo otro, entonces, o sea, fueron creando ese cariño y fueron creando como un lazo de hermandad con ellos, muy bonito, en que me hacen amañar más y me empiezan a enseñar cosas, ¿sí? Resulta que aquí yo en la obra empiezo a aprender de que esto no es de tiempo, que esto es de frutos. Entonces yo empiezo a dar frutos, empiezo a ser fiel, me empiezo a encontrar cosas de valor dentro del reciclaje, como teléfonos, me empiezo a encontrar cositas de valor. Entonces yo todo lo reportaba al pastor, se lo reportaba primero a mi autoridad que era Fray, y después se lo reportaba al pastor. A raíz de eso yo empiezo ya que vamos a arreglar esto, que vamos a hablar antes de empezar la labor, y empiezo sin tener ningún cargo, empiezo como a organizar la gente. Y me entiende, hey muchachos, miren, me parece que esto, que aquí. Mis autoridades ven ese potencial en mí y me nombran pues líder encargado de los muchachos de arriba del reciclaje. Al mes ya he llegado. Y empieza ya mi proceso, ya empiezo ya a organizar ya las cosas mejor, hagamos esto, hagamos lo otro. Le comentaba a Fray, pero me decía, sí, está bien, no lo hagamos así, hagámoslo así. Y le decía, listo, amén. O sea, van pasando varias cosas. Frente a encontrarte cosas de valor, luego de que te las rebuscabas y te las robabas en la calle, ¿ya no lo haces? Ya no lo hago. Ahora ya no eres un líder en una olla, ya no eres un taquillero, como le suelen decir, sino que comienzas a liderar muchachos que también están en restauración. Tienen el mismo problema mío, tienen la misma enfermedad, y como la enfermedad que nosotros manejamos de la adicción, los patrones que nosotros manejamos son iguales. El patrón de conducta del adicto es igual. Todos. Yo no conozco el primer adicto que no haya robado. Hay muchos que dicen, no, pero es que yo nunca le he arrebatado una cadena a nadie. Pero robamos la tranquilidad de nuestras familias. Eso es un robo. Ahora ya hoy en día que tengo la oportunidad de liderar muchachos, ellos me dicen, no líder, pero es que usted dice que todos somos ladrones. Yo nunca he robado. Entonces yo me siento y le hago ver muy desde el amor del Señor, y le digo, ¿usted se acuerda cuántas veces usted dejó a su mamá con la comida servida en su casa, mientras usted le decía, mamá, ya vengo, voy a la tienda, cuando su verdadero objetivo era irse a consumir y no regresar? ¿Usted sabe cómo se sintió su mamá en ese momento? Sin paz, sin gozo, intranquila, decepcionada. Lo hicimos con pareja, lo hicimos con hijos, lo hicimos con familia, usted lo hace con su mamá, con jefes, con compañeros de trabajo. Usted en ese momento se acuerda cuántos trabajos ha perdido por el resultado del consumo de sustancias. Si ve que usted se ha robado, hasta usted mismo se ha robado. Sí. Entonces, eso le digo yo a mis muchachos, ¿cierto? Entonces, los patrones de conducta son iguales. En ese momento yo empiezo a manejar personas con los mismos problemas míos. Entonces, como yo vengo de un mundo donde yo sé manipular, sé robar, sé mentir, sé hacer gestos para yo mentir, entonces empiezo a mirar esos gestos en ellos y yo me empiezo a ver reflejado ahí. Entonces yo empiezo a comentarle a mis autoridades y ellos me enseñan. Me dicen, es que usted los tiene que entender. Si algún día llegó así, lo que usted no puede hacer es compartir esos comportamientos. ¿Por qué? Porque esto no es un lugar para consumir, ni esto es un lugar para robar. Entonces usted que está siendo formado ahorita allá arriba, tiene que empezar a inculcarle eso a los muchachos. Lo que nosotros le enseñamos a usted, usted no lo ve para usted. Sería egoísta de su parte. Sí. Tiene que compartirlo. Y empiezo en ese proceso. Por eso hoy en día soy una de las personas y uno de los líderes que yo no voy con el consumo de sustancias en mi casa, porque no es el sitio. Si usted viene a restaurarse, soy radical en eso, sí. Aunque pues de pronto uno conoce que hay ese amor
por la persona. También Porque yo sé practica la que- misericordia. ¿no? Exactamente, no siempre yo soy tan cortante de decir, no, lo pillé fumando, entonces se va. No, se le pone un correctivo. ¿Sí me entiende? Ya si sigue reincidiendo es porque ya verdaderamente ya no quiere. Lo que quiere es contaminar, lo que quiere es dividir, traer contienda. Entonces, no, prefiero que sea parte. Bueno, que sea parte. Jorge Iván, llegamos a un punto muy bonito, ¿no? Que podemos contarle a nuestros espectadores, a nuestros seguidores, que la gente no puede imaginarse lo que es Jorge Iván ahora. Yo te conozco. Aquí en Remando contra la Corriente sabemos que has sido alguien que ha remado en contra de la corriente a que lo lleva a uno el mundo. ¿Quién es Jorge Iván hoy, familiarmente, ministerialmente? Bonita pregunta. Yo creo que, primero que todo, hermano, yo soy una persona que a raíz de todo lo que vi en el mundo, por eso me volví como muy duro de corazón. Muy duro de corazón, y yo para soltar una lágrima, no. Y es algo muy bonito que yo he notado dentro de mí. ¿Por qué? Porque sé que de pronto puede pasar. Porque lo que de aquí en adelante la pregunta que usted me está haciendo es radical y muy importante para mí. ¿Por qué? Porque ¿quién es Jorge Iván? Primero que todo, familiarmente. Familiarmente, por lo menos volví a recuperar la comunicación con la mamá de mis hijos, que la había perdido porque pues en el consumo yo nunca me acordaba de hijos ni de nada, ¿cierto? Ni de familia, ni de nada. Hoy en día yo me acuesto muy feliz porque sé que hoy mi padre, mi familia está durmiendo tranquilo, ¿cierto? Ya hoy él por lo menos no está sufriendo la vergüenza de que le digan de que su hijo está en la calle, ¿cierto? Hoy yo estoy totalmente seguro de que él se siente orgulloso de mí. De que mi madrastra, de que mis tías hoy en día se sienten muy orgullosas de mí, de verme como, no como el pastor ni los líderes me tienen, no, sino como Dios me tiene, ¿cierto? A mi padre yo le debo mucho, yo no tengo cómo agradecerle. Yo creo que el día que mi padre me haga falta, va a ser muy difícil. Pero si voy a estar de la mano del Señor, yo sé que Él puede ayudar a llevar esa carga. Bueno, estamos llegando al final de este podcast que ha sido lleno de emociones, pero sobre todo lleno de muchas enseñanzas. Estaremos en próximas ocasiones con compañías tan espectaculares como las de Jorge Iván. Tenemos muchas sorpresas, personas que van de seguro a traer un testimonio de lo que Dios puede hacer en una vida, de lo que han hecho, de lo que pueden aportar a la sociedad y a toda esta problemática de adicciones. Esperamos que nos sigan aquí en estas redes, las diferentes. Tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos Facebook y TikTok. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.